¿Sabes qué? Quiero contarte algo que me pasó esta semana que me hizo descubrir una característica particular de mí. En realidad es algo que ya sabía, pero esto me lo confirmó completamente. Esta semana cuando salía del trabajo, fui a la parada y sabes que esta es una parada como bien... Es ahí la que está... Sí, exacto, es bien transitada y a veces los carros incluso como es enfrente de un parquello prácticamente... los carros a veces pasan, se meten incluso, se meten al parquello para saltar a otros carros. Entonces no hay como un espacio como exacto en donde, donde se limita la parada y la calle. Típico. Muy típico en Italia, en realidad. Sí. Entonces nada, yo estaba ahí esperando, tenía los audífonos, pero a mí me pasa algo y es que ningún audífono me queda bien nunca en la oreja y siempre se me viven cayendo los audífonos. Sí. Viene la P y yo me acerco, era la única persona que estaba en la parada, como meto la mano para que el señor se pare. Sí. Entonces cuando justo se paró en la puerta de adelante, o sea en la primera entrada del bus. Cuando hago así, doy un paso hacia adelante, se me cae el audífono. Y no solo se me cae el audífono, porque podía agarrarlo. Cae debajo del bus. Y entonces... Y yo quedé así, mira el señor me miró con su mirada muy... Debo decir que fue muy gentil al ver mi dolor en mi cara. Pero me daba pena, o sea, yo pensé en el momento, ¿será que me quedo o me voy? Agarro el bus, no me voy. Pero si ya lo paré, el señor se va a molestar porque lo paré. Todo eso pasó en mi cabeza en un segundo. Sí. El señor se va a molestar porque lo paré y luego no tomé el bus. Sí. Y ya le vi la cara directamente a los ojos. ¿Cómo le digo al señor que ya no quiero? Decidí montarme al bus, me monto en el bus. ¿Y el audífono? Y quedo pensando en el audífono. Y digo, ¿y si me hubiera quedado y hubiera agarrado y quizás hubiera salvado el audífono? Cabe destacar que un audífono de iPhone no es como que cueste 20 euros. ¿no? Eran los originales. Sí, y todo. entonces, como llamo a David... Pasa una parada, yo decido no pararme, pero sigo con el pensamiento de pararme y volver a la parada a buscar mi audífono. Llamo a David, estoy peleando con David literalmente sobre si bajarme o no bajarme, porque yo quería que él me dijera que me bajara o que me fuera, pero que fuera su decisión, no la mía. Sí, suele suceder. Entonces... voy literalmente y él no me dice nada, como me hace que yo tome la decisión y digo, bueno, yo me voy a bajar, pero me bajo 3 paradas después. No, eso es mucho. 3 paradas después. Sí. Entonces digo, nada, me devuelvo y agarro el bus, el 11, que viene después, debería estar volviendo. Uh-huh. Entonces así me da chance, no camino. En esa indecisión mía, pasa el 11 también y me deja. Tuve que ir caminando esas 3 paradas, literal, desde la rotonda, para dar un contexto, esto lo podemos quitar sin tanto. Sí. Desde la rotonda de Bezzano, donde se ponen los pollos normalmente, hasta la parada de Le Pianazze. Caminé todo eso con la esperanza de encontrar mi audífono y de encontrarlo bien. Cuando llego, finalmente, después que pasaron todos los buses adelante de mí, cuando llego, mi audífono estaba apachurrado por los carros. Claro. Pero esa no es la cuestión, sino es que me quedó y me quedará para siempre el que hubiera pasado si yo me hubiera quedado en el momento y no me hubiera subido en el bus. Quizás hasta el mismo bus fue quien lo atropelló por primera vez y lo dañó. Pero ahora yo no sé qué fue lo que pasó con mi audífono y tengo mi audífono apachurrado y perdí mucho tiempo de mi vida por intentar como hacer una cosa que hubiera ahorrado, pero me di cuenta que realmente no puedo tomar decisiones de manera fácil y rápida. Y pienso muchísimas cosas, como pienso mucho en otras personas antes de que tomar una decisión por mí misma. Sí. Uh-huh. Entonces, y siento que obviamente es parte de mi personaje, una cosa que quiero mejorar, pero
eso me hizo pensar en como decisiones que quizás son importantes para nuestra vida y que a veces son muy difíciles de tomar. Obviamente esto era una cosa que al final, pues nada, no pasa nada, se toma otra, ¿no? Pero hay decisiones en nuestra vida que a veces se sienten así como, ¿qué hago? Y como siempre está esta cosa de qué puede pasar si esto, qué puede pasar si lo otro. Entonces, nada, creo que de las decisiones más importantes que tomamos en la vida o que sentimos que es así, es como elegir qué carrera Nos queremos elegir dedicar, o a sí. qué queremos ser, como Sí, cuando. como una profesión y todo eso. Igual, pues, o sea, como regresando a lo que acabas de decir, también a veces uno busca mucho la aprobación de los demás. Entonces, por ejemplo, pues ahí tú que llamaste a David y todo para que te dijera como, bueno, qué hacer. A veces la toma de decisiones se ve muy afectada por eso, muchísimo. O sea, yo también me he vuelto una persona así. No, de hecho siempre he sido así. Solo que cambió la persona de la aprobación, o sea, por ciclos. Entonces, antes era pues mi mamá, ahora pues que me casé es Eduardo. Entonces, siempre que voy a tomar una decisión tengo que llamarlo así, sea comida, sea lo que sea. Pero bueno, en fin, volvamos a lo de la profesión. Y sí, es muy difícil decidir, mucho, mucho. De hecho, pues, o sea, cuando yo tuve que decidir cómo a qué me iba a dedicar, tenía 16 años. Entonces era muy inmadura, muy, muy inmadura. Me había graduado del colegio súper joven y, y bueno, nada, o sea, yo dije como, bueno, ¿qué me gusta? No sabía que me gustaba, como que yo nunca tuve como una pasión y eso siempre me ha frustrado porque nunca he tenido algo, sí, me gustan muchas cosas, pero no hay algo que me obsesione y yo quiero eso, o sea, no sé, a David le gusta la fotografía, a Eduardo le gusta la música, en fin. Pero yo decidí irme por algo que se me hacía fácil y fue pues los idiomas, ¿no? Yo pues en el colegio, mi colegio era bilingüe, era muy buena en lo que estudiaba, en inglés, en fin, a lo que yo dije, bueno, iban al colegio, universidades a dar charlas y ofrecieron esa carrera. Entonces yo dije como, bueno, pues sí, me interesa. Me postulé, pasé y todo, pero pues bueno, después me terminé arrepintiendo y bueno, pero yo tomé esa decisión y siento que fui muy inmadura en ese momento, la verdad. O sea, yo hubiese preferido esperar más tiempo para tomar esa decisión y bueno, nada, no sé, tú cómo lo viviste, o sea... Lo mío, bueno, en realidad ahí coincidimos porque yo también terminé el colegio cuando tenía 16 años. Yo siempre había dicho que yo quería estudiar Derecho y quería ser abogada. Y no sé, obviamente lo que pasaba, como para dar un poquito de contexto, como en Venezuela, en la ciudad donde yo vivía, no daban muchas carreras. Okay. Sino que uno tenía que irse como a la ciudad prácticamente más grande, principal, que es Maracaibo, que estaba a 40 o a una hora. Sí. Y en Cabima pues no daban derecho, no existía, no había ninguna universidad ni pública ni privada que diera esta carrera. Y obviamente no fue nunca una decisión, una conversación abierta, pero yo sé que mis papás no de 100% fueron como, sí, vas a Maracaibo, como eso no fue, porque estaba muy pequeña, tenía 16 años, sí, no y eso implicaba que yo viajara prácticamente todos los días o que me mudara a esa ciudad por cierto tiempo. Entonces, recuerdo que nada, de las opciones que tomamos fue estudiar en una universidad privada. Y recuerdo que me dieron como un volante, un folleto de la publicidad de la universidad, y dentro de esa mi segunda opción en la prueba vocacional era contaduría. Y era buena para los números, la verdad no era algo que quisiera ni que soñaba, pero era buena para los números y se me daba la cosa. Sí. Y dije, bueno, voy a estudiar eso. Y me acuerdo que mi papá me acompañó a inscribirme en la universidad y llegué a la universidad. Daban algo que se llamaba contabilidad computarizada. Y cuando llegamos a la universidad nos dijeron como, luego que habíamos hecho ya el pago en la inscripción, nos dijeron, no, pero es que esa no la damos aquí, la dan en la sede de Maracaibo. O sea, en la misma universidad, pero en la sede de Maracaibo. Sí, o sea, estabas destinado y yo recuerdo que me puse a llorar completamente en ese momento. Eso lo debo decir porque si no mi papá
busca la forma de mencionarlo, pero sí, me puse a llorar cuando literal me estaba inscribiendo en la universidad para ser una adulta. Sí. Y recuerdo que la persona que estaba ahí me dijo como, no, aquí damos administración de empresas, enfermería y psicopedagogía. Ok. Y yo la verdad me inscribí y comencé la carrera sin saber ni siquiera qué era psicopedagogía. Luego, ¿por qué no te fuiste por administración o...? Porque nunca lo tuve, o sea, nunca como, en realidad si me gustaría algo, yo pensé psicología, entonces esto de psicopedagogía debe tener algo familiar. Sí, no quería estudiar enfermería, jamás me dedicaría a la salud, lo respeto muchísimo, pero no es algo que yo me dedicaría, o sea, siento que es algo muy, muy serio, no sé, muy importante. Y pues nada, con la otra no era que sentía ninguna afinidad. Y así comencé la universidad. Así comencé literalmente la universidad. Ok, bueno, pues sí, o sea, digamos, yo cuando me fui a escribir también no estaba convencida. Yo tuve una ventaja y creo que eso también me hizo como inclinarme más por la carrera. Como pues te había dicho, mi colegio era bilingüe, entonces yo ya tenía ciertas bases de inglés. Y eso me hizo homologar créditos en la universidad, por lo cual yo entré adelantada un semestre. Entonces yo dije, bueno, menos tiempo, mejor. Genial. Me graduó más rápido, exacto. Entonces yo también dije, bueno, pues voy a estudiar eso. Pero yo, o sea, es que yo era muy madura, la verdad, muy madura, porque yo nunca tuve esa noción como de que lo que iba a estudiar era lo que yo me iba a dedicar. O sea, no vi como que después de eso iba a seguir mi futuro profesional. Yo solo lo estudié porque me gustaba. Y claro, es importante que te guste lo que tú estudias, porque mucha gente desierta una carrera porque lo obligan a estudiar algo que no quiere. Y conozco muchos casos, tanto dentro de mi familia como amigos, todo. Entonces, bueno, nada, o sea, yo la verdad agradezco demasiado igual porque mis papás me apoyaron 100%. Si yo hubiese estudiado eso, otra cosa, en fin, mis papás siempre fueron como, lo importante es que tú estudies. Nunca me dijeron cómo trabaja ni nada, sino estudia. Entonces tuve como ese beneficio. Y bueno, tenía otras opciones para estudiar, que a veces digo como, ay Dios mío. ¿Cuáles eran las otras opciones? Bueno, no, era peor, o sea, la verdad, porque yo, a mí me gustaba mucho la historia, de hecho todo me gusta y yo pensaba estudiar para ser historiadora, pero era también o sea, como algo por gusto también, nunca por algo de futuro, o sea, nunca vi el futuro, la verdad, yo nunca lo vi, nunca. Y a mí la medicina sí me gusta, porque mi papá es médico veterinario, y pues tuve la oportunidad de aprender cosas ahí viéndolo a él ejercer y todo, y me gustaba, pero como que él me bajó mucho los humos cuando yo le dije que quería estudiar lo mismo, porque él fue como, no, esa profesión no te da futuro, no te da plata, tal cosa, mejor no. Entonces yo como que ahí ya psicológicamente descarté eso, pero a mí sí me hubiese gustado dedicarme como a la medicina, o haber estudiado medicina, ya sea veterinaria o humana, pero bueno, no. También me gustaba la geografía muchísimo, pero bueno, o sea, son carreras que tristemente la sociedad no las ve como importantes, porque pues al no ser una ciencia pues exacta como las matemáticas, finanzas, todo eso, siento que sí se desprestigia mucho la ciencia humana, entonces lo que es las lenguas, las ciencias sociales en general. Entonces, bueno, nada, pues esas eran las opciones que tenía. Sí, yo siento como que hay mucha presión, ¿no?, social sobre que... A mí me parece un poquito ilógico, incluso hasta el día de hoy, como que tú pongas a decidir a una persona de 16 o 17, incluso 18 años, lo que se quiere dedicar toda la vida. Sí. O lo que quiere ser toda la vida. Sí, total. Porque realmente a esa edad ni siquiera sabes bien qué te gusta ni qué quieres hacer con tu vida. Entonces es como, al día de hoy me preguntan qué voy a hacer mañana o cuáles son mis planes a 10 años y no te sé decir mucho. Sí, mucho la respuesta, ¿no? Y lo mismo pasa con este tema de la universidad. Luego como estábamos hablando, luego de tomar como esta decisión de comenzar la universidad, o sea, tú como
en esta carrera que iniciaste, yo también como lo que inicié esta carrera de psicopedagogía, al inicio la verdad no era como que yo sentía que tuviera vocación para eso. Ujú. Luego como igual que el inicio de tu carrera prácticamente es todo teórico, ¿no? Es Sí. el inicio como bases legales, todo eso, que todo lo que conlleva el pre, ¿no? Pero yo puedo decir que luego que comencé práctica profesional, que fueron como los 9 últimos meses de mi carrera, allí cuando fui al campo como a laborar lo que realmente se hace, ahí sí realmente me gustó. Y que es una cosa que puedo aplicar en todo ámbito de la vida, ¿no? Sí. Si yo pudiera como repetir la experiencia universitaria para mí fue muy duro, fue un proceso, y siento que para toda la gente que estudia en la universidad llega a ser muy duro en muchas ocasiones, muy estresante. Sí. Pero siento que hay herramientas para la vida que solo te da la universidad. Sí, totalmente. Y eso que yo no digo que una persona, la verdad no creo que una persona como que tenga un título universitario o que sea tan necesario para la vida, pero las herramientas que te da la universidad, más que la carrera, te ayuda mucho para enfrentar el día a día, digamos. Sí, no, sí tienes toda la razón. O sea, yo siento que igual, a pesar de que yo, pues actualmente yo no ejerzo lo que estudié, Uh-huh. Yo siento que igual todas las cosas que vi en mi carrera me sirvieron para cosas que hoy en día uso hasta en mi vida diaria. O sea, no necesariamente tiene que ser solamente en un trabajo, sino que también en administrarme, en también, por ejemplo, redacción de documentos, todas esas vainas, porque a mí me impresiona la cantidad de personas que a veces hasta incluso tienen títulos universitarios, posgrados, en fin, y no saben escribir. Uh-huh. Y es impresionante porque la verdad he visto muchas personas que no saben redactar un ensayo, no saben hacer esas cosas y tienen tienen el diploma, tienen diplomas. Y eso a mí me parece como un poquito como irónico, porque pues al fin y al cabo te la pasas leyendo, te la pasas redactando documentos y todo, y no estás preparado para eso. Y yo siento que igual a mí la universidad esa herramienta sí me la dio y la supe aprovechar. También fue pues por la carrera, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, obviamente yo igual, sea porque pues al final ya cuando estaba terminando también, yo en el periodo de prácticas fueron solo 6 meses, pero ahí también caí en cuenta que eso no era lo mío, porque ahí sí ya fue como el choque de realidad de que, bueno, ya me voy a graduar, ¿qué sigue? Porque yo estaba como muy bueno en el colegio, ir al colegio, estudiar, volver a la casa, uh-huh, dormir, y así seguía mi vida. Entré a la universidad, cambió el ambiente, obvio, pero era lo mismo, o sea, estaba estudiando y se acabó. Pero ya cuando me iba a graduar, o sea, 6 meses antes, pues, o sea... Sí, como en la realidad. Ajá, tengo el choque que, bueno, me gradúo y que sigue, qué semestre sigue o qué. Y ahí fue como, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y empecé a ver como los campos de aplicación de la carrera y eso, que era sobre todo, pues, docencia y eso, que no me molesta, pero no era algo que me gustaba. Entonces yo empecé a sentir como que perdí tantos años de mi vida preparándome, tanto esfuerzo, tal cosa, entré en un periodo crítico, o sea, mental, casi no me puedo graduar, fue horrible, fue una experiencia, o sea, yo creo que ha sido uno de los peores años de mi vida, ¿sabes? Ese año, perdón. Pero bueno, nada, al final lo logré, me pude graduar y yo agradezco demasiado el apoyo que tuve de mi familia en esa época, sobre todo de un tío que me ayudó como con mi proyecto y todo, me apoyó bastante, que él es bastante como educado, es muy culto. Él me ayudó y yo le agradezco infinitamente a él y pues sobre todo a mis papás, porque yo estuve a un punto de desertar, o sea, eran 4 años y medio de carrera y yo en el último semestre iba a botar todo eso a la basura, porque a mí, o sea, yo fui a terapia y todo y me dijeron, tú no estás en condiciones ahorita de estudiar. Me dijeron como ya, o sea, yo te puedo dar una constancia para que tú vayas a la universidad y te incapaciten y te aplacen el semestre. Y yo como, ok. Pero pues ahí mi papá fue como, no, ya no te vamos a dejar caer, tú termina, al menos gradúate. Y yo agradezco mucho porque yo sé que si yo hubiese pospuesto
pues el semestre yo ahí quedé como con cierto trauma de estudiar por pues la situación que tuve, y yo estoy segura que quizás hubiese pospuesto tanto como el terminar ese semestre que hasta no me hubiese graduado nunca. Entonces mi papá fue como, no, termínalo, haz lo que puedas. Y sí, fue, o sea, el último día que ya entregué todo y eso, ya mi cabeza cambió el chip increíblemente. Ya no estaba durmiendo bien, ya estaba comiendo bien, ya estaba feliz, porque no era feliz, la verdad, por ese cargo de pensar cómo me equivoqué de carrera. O sea, para mí esa era también la responsabilidad que cargaba en la espalda, y aparte también pensar en el gasto económico que pues mis papás tuvieron Sí, hacer. que sí, correr o lo que sea por sacarme a mí adelante. Entonces yo sentía que les estaba fallando de todas las maneras posibles. Sí. Pero bueno, nada, ya después me gradué y bueno, pues al menos tengo el título y digo, bueno, fui a la universidad y si me servirá más adelante, me servirá, no sé, pero bueno, se acabó ahí mi historia como con la universidad, y por ahora no he retomado nada académico por esa. Sí, siento que hay el camino o la vida universitaria es bastante dura desde el punto de vista de las expectativas que todo el mundo pone sobre ti. Sí, también. Sobre todo cuando, como obviamente tu familia lo hace como por bien, ¿no? También socialmente se cree que solo la persona que tiene un estudio es la persona que progresa que prospera. Y que sí, que sale adelante. Cuando yo difiero un poquito de esa creencia, a pesar de que obviamente fui a la universidad, como dije al principio, creo mucho en las herramientas que te brinda la universidad, pero yo siento que hay muchísimas modalidades de estudiar y de educarse. O sea, yo soy muy pro como a la educación, pero no solamente limitarla a la universidad. Hay muchas formas y hoy en día muchísimas más. Hay muchas personas expertas, incluso a veces muchas más capacitadas que los profesores en la universidad. Para mí el proceso de la universidad fue bastante difícil también, en el sentido sobre todo que a nivel de infraestructura y todo lo que ofrece una calidad de vida en Venezuela, pues obviamente eso también se estaba viendo afectado. Todo, literal, en Venezuela la calidad de vida no existe en muchos sentidos. O sea, el día a día se ve como paralizado, incluso en muchas ocasiones retrasado toda tu vida por la situación del país. Claro. Y se volvía tan pesado hasta el punto de poder ir de tu casa a la universidad. Yo llegué a esperar en una parada 2 horas para poder llegar a la universidad, y a veces llegar donde tenía un examen, una presentación, y haberla perdido simplemente porque no podía llegar. Había ocasiones donde había alguien que quizás me podía llevar, pero cuando se hablaba del transporte público era bastante difícil poder lograrlo. En todo sentido, como fue bastante difícil como poder sacar adelante en ese tiempo mi carrera. Aparte que cuando todo un país está en esas circunstancias, no es como lo primordial pensar en estudiar o en cómo ayudar a los estudiantes o cómo hacer ciertas cosas, porque bueno, yo estudié en una universidad privada y siento que en Venezuela las universidades privadas prácticamente los estudiantes no tienen derecho en muchos puntos, ¿no? Entonces fueron muchas cosas, aparte del estrés que conlleva estudiar, a sacar todo adelante. La vida del día a día no era nada fácil, entonces se sumaba todo junto y era demasiado difícil. Había ocasiones donde incluso se iba la luz dentro de la universidad, cosas que realmente son ilógicas y que no debería pasar ninguna persona por eso, porque se supone que te deben garantizar las cosas necesarias para que tú vayas adelante. Sí, es que es un derecho, educarse es un derecho, y uno debería tener la libre elección de poder elegir pues su carrera y todo. O sea, a diferencia pues tuya en Venezuela por la situación que ya pues todo el mundo conoce, en Colombia también pasa lo mismo, pero pues es por los fondos que se invierten en la educación.
Entonces, obviamente, yo estoy en una universidad privada, entonces obviamente los fondos invertidos pues sí se veían porque los administraba la universidad en sí. Pero las universidades públicas es muy parecido a la situación que tú tuviste. No sé si en algún punto les cortaban la luz o algo así. Ay, mira, que yo estoy hablando desde un privilegio, porque yo estudiaba en una universidad privada, pero las Exacto, personas que peor estudiaban en aún. universidad pública, Peor, me imagino. o sea, yo tengo amigas y personas, conozco personas que incluso nunca han tenido una experiencia universitaria o no han ido a la universidad solo por la condición del país. Nunca tuvieron la oportunidad ni siquiera de elegir si educarse o no. Entonces es como Sí. bastante difícil porque obviamente les tocó salir del país a cumplir con responsabilidades para poder sobrevivir en otro sitio. Y que realmente en otros países la educación también es cara. Ujú. En Venezuela sí había muchísimas más oportunidades de estudiar en universidades públicas, carreras como por ejemplo, no sé, medicina o qué sé yo. El proceso era demasiado lento y terrible y me imagino, conozco amigas y todos que estudiaron y en muchas, la mayor parte del tiempo pasaban más tiempo en huelgas que Que estudiando. Sí, eso pasaba. Entonces, siento que el sistema, por eso digo que no soy 100% como en pro de pensar que tu carrera determina tu vida y ni tu futuro, porque realmente al final las universidades son un negocio. Y es un modo de educarse, Sí. más no es el único modo. Y yo conozco muchísimas personas que son profesionales y que realmente tienen más experiencia y son más expertos que una persona que ha estudiado algo y que quizás nunca ejerció, por ejemplo. Sí. Ujú. Sí, Entonces, realmente como yo siento que hay muchas formas de educarse y que se puede hacer como abiertamente, no siento como que... Y que también no pasa nada si en algún momento tomaste una decisión y hoy en día no te sientes cómoda con esa decisión. Y aún así también, o sea, no quiere decir como que en la universidad no vuelvas a la universidad porque no te gustó o lo que sea. Porque a mí, sí, se me da la oportunidad en algún momento, porque a mí me gusta estudiar, la verdad, yo no tengo problema. Solo que desarrollé cierto miedo a la obligación de estudiar, Sí. o sea, el cumplir una fecha, las Sí, al entregas, método, a la metodología. los trabajos en grupo. Trabajar en grupo es un desastre, ponerse de acuerdo. Hay personas que igual también se recuestan como mucho en tu trabajo, entonces dicen, bueno, tú lo haces y yo pongo la cara y ya. Y eso a mí también me causó mucho estrés. Entonces, como que yo trato de evitar todas esas cosas, pero no quiere decir que igual pues las personas no puedan volver a la universidad. Exacto. Porque yo volvería a la universidad, la verdad. Estudiar otra cosa, claro, pero sí, es como para que la gente no entienda como Sí. no estudie. Sí, no hay que... Sí. Exacto. Y sí, y es eso, como por ejemplo, yo en algún futuro sí pienso y siento que eso es una cosa que está en mi lista de cosas por hacer y sí quisiera volver a estudiar algo que realmente yo esté segura y que vaya desde el inicio con esta gana de yo quiero ser esto. Pero aún es derecho o no. Por ahora sí, pero yo siento como que en cierto punto quizás la orientación vocacional debería ser como más integral, como más donde tú seas la persona como el protagonista más que la persona como que va a escuchar a otra persona. Sí. Porque ahí te darías cuenta si realmente te gusta eso, porque obviamente yo siempre he dicho, no, a mí me gusta el derecho, me gusta tal cosa, pero cuando ya vas al campo y ves la realidad de la situación, pues quizás no sea así, quizás esa era mi expectativa y lo que yo siempre escuché que era. Sí. Pero quien quita que sea todo lo contrario. Siento que Sí, eso sí. es lo que pasa, ¿no? Hay muchas expectativas, por ejemplo, lo que tú dijiste al inicio. Hay mucha gente que cuando tú estás eligiendo tu carrera te dice, no, es que no estudies eso porque eso no da plata. Ujú. Pero yo estoy completamente segura que lo que a ti te va a dar plata es lo que a ti te gusta, porque es que es lo que más te vas a esforzar por hacer. Por hacer, sí es cierto. Y Totalmente sobre todo cierto. cuando vas a tomar como una decisión de estudiar algo como hacer una carrera que lleva tanto sacrificio como lo que hemos hablado, tiene que ser algo que realmente te llene porque es que te vas a sacrificar mucho por eso. Ujú. Y el sacrificarse por algo que tú no quieres es lo peor que le puedes hacer a una persona Sí, en la eso vida. es cierto. Es lo peor, literal. Entonces, más que centrarse en como, no, que si, que aparte que si te equivocaste, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Solo que obviamente venimos nosotros, sobre todo nosotros venimos a mí también me pasaba muchísimo, yo decía,
si yo no termino esto, si pasa cualquier otra cosa, mis papás y mi mamá invirtieron tanto dinero en esto. Sí, defraudarlos era lo peor. Y hay mucho esfuerzo por medio de eso. Entonces es como, uno piensa mucho de eso, pero yo literal me gradué. Ni siquiera fui a acto de grado y mi título siempre ha estado guardado. Ni siquiera en un cuadro lo he puesto nunca. Sí, yo tampoco lo marqué. Nunca. Ahora, debo Aunque decir... eso es la moda, la verdad, ahora mucha gente ni enmarca el título. Sí, exacto, es como, no, mucha gente como, esto es lo que yo soy. Y por mucho tiempo como yo decía, como, por un tiempo yo recuerdo que tenía una profesora que decía, ustedes tienen que hablarse entre ustedes como doctora o doctor. O si no, decía como psicopedagoga, psicopedagogo. Y así. Ay, no. Lo decía todo el tiempo, ¿no? Y hubo un tiempo en donde a mí me preguntaban, ¿quién eres tú? Yo decía, yo soy psicopedagoga. Ajá. Y eso fue el peor daño que yo pude hacerle a mi vida. Sí, te construyeron una identidad ya en la cabeza. ¡Claro! Que tú no... Y luego me tocó migrar. ¿Y quién soy yo? Sí, psicopedagoga venezolana. En mi casa. Sí, entonces es como... Y aparte que eso también te cierra las puertas a aprender o a hacer otras cosas. Sí. Uh-huh. Sí, yo estudié esto y tengo estas capacidades que me brindó esta carrera, porque debo decir que la verdad lo que estudié lo he aplicado en muchísimas cosas. Bueno, ya digamos también yo, pues mi carrera, como la pude aplicar también a mi vida, pues también me sirvió. Pues yo estudié lenguas modernas, se llama la carrera. Lo apliqué, bueno, en Colombia pude trabajar, pues gracias a la carrera, en cosas bilingües, etc. Y bueno, acá también en Italia me ha sido más fácil también aplicar el conocimiento que adquirí en mi carrera aprendiendo italiano, por ejemplo. Siento que me es más fácil entender la estructura de la lengua y también poder capacitarme. Yo soy muy autodidacta, entonces también la carrera en esa parte me ayudó a poder aprender otro idioma, porque a pesar de que lenguas modernas, no estudié italiano en esa ocasión. Y bueno, también me ha permitido pues encontrar trabajos en esa área que impliquen que yo me desenvuelva pues en la comunicación, con las herramientas que ya tengo, el conocimiento, también en la enseñanza. Pero obviamente no es algo que, como te digo, o sea, que me apasione, que sea algo que yo decidí por vocación, no. Y a veces eso me frustra un poco porque siento que mi vida hubiese sido muy diferente. Yo sí, o sea, siempre pienso eso, siempre he pensado eso. Y a mí sí me hubiese gustado al menos tomarme un año sabático antes de haber decidido la carrera que decidí estudiar. Uh-huh. Obviamente no es año sabático de no hacer nada, pero al menos trabajar o viajar, aprender otras cosas, descubrirme más a mí, porque yo la verdad soy una persona totalmente diferente a lo que era en mi adolescencia. O sea, yo no, obviamente tengo cosas de mi personalidad y todo que son muy parecidas, pero lo que yo he cambiado es demasiado, y eso también pues se ve involucrado en mi experiencia o mi campo académico también. Sí. En eso siempre la verdad. Y si tengo hijos, me gustaría pues que ellos sí pudieran como tener esa oportunidad de decir, tengo que pensarlo para saber qué es lo que quiero hacer y yo pues estar dispuesta también a apoyarlos con eso. Yo estoy segura porque mis papás son los mejores del mundo, la verdad, no es como que me obligaron, me hubiesen apoyado con esa decisión, me hubiesen dicho como, bueno, no quieres hacer esto, busca algo que hacer, pero hubiesen dicho, bueno, te quieres tomar tu tiempo, estás muy joven, tómate tu tiempo y ya. Sí. Pero bueno, nada, o sea, igual, después de la universidad, ya cuando me gradué, mi vida sí fue totalmente diferente y nunca tuve la intención de cómo mirar más en el campo de las lenguas, cómo lo podía aplicar, ya sea en un posgrado o lo que sea relacionado a la academia, ¿no? Pues sí, es como, yo siento que muchas personas que tienen un título, han estudiado una carrera, pues no, la mayoría de las personas no aplican lo que, o no trabajan, sí, no o viven o ejercen de lo que estudiaron.
Y eso siento que es una cosa que también hay que pensar mucho, ¿no? Antes de sentir toda esta presión, no necesariamente eso que estudiaste sea como lo que por fuerza tienes como que hacer en tu vida o hacer. Sino, yo siento que hay que centrarse más en lo que te aporta las habilidades. Por ejemplo, yo de mi carrera siento que lo puedo aplicar en lo que sea, porque al final todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Sí. Y prácticamente lo que yo estudié pues se basa en eso, ¿no? Como en ese proceso de enseñanza, aprendizaje. Y es una cosa que puedo aplicar también, como el resolver problemas, que es una habilidad que te da la universidad, el planificar incluso para poder lograr ciertas metas, tantas cosas como que aprendí en ese proceso. Sí. Y que hoy en día pienso y digo, incluso estaba hablando hace unos días con David sobre eso, y quizás yo hubiera querido ser más autocompasiva en ese tiempo conmigo misma, y saber que en ese momento pues era una niña, literalmente. Sí, me faltaban muchas habilidades como para mucha madurez, sí, o sea, para sobrevivir, para saber cómo incluso gestionar relaciones, tantas cosas, y que como al final pues esa niña que entró y que se puso a llorar porque no tenía la carrera que quería estudiar, al final terminó siendo una persona completamente diferente. Al último día fue difícil, sí, fue muy difícil, pero es como todo eso así me ha construido y me ha llevado a ser la persona que hoy soy, y me ha dado las herramientas que hoy tengo, que obviamente quizás en 10 años será diferente, y veré este video y diré, en ese tiempo tampoco sabía nada. Y creo que eso se trata la vida, o sea, en realidad es una cosa que no se puede. Sí, cierto, sí, tienes toda la razón en esas cosas. Digamos, ahorita yo estoy en un ámbito también muy diferente, y por ejemplo, pues yo de Eduardo he aprendido mucho, que pues yo sí le expresé a él como en muchas ocasiones, le conté pues la historia que me pasó con la carrera al final, que me enfermé, etc. Y le sigo a veces diciendo eso, me sigo quejando como de la culpa que cargo encima de no haber estudiado algo que la verdad me apasionara. Pero él me ha enseñado también tantas cosas, como de mirar pues por fuera de lo que uno se encasilla. Y él tiene como una visión más emprendedora de las cosas. Entonces, a veces también yo siento que eso también es lo que hace a la gente feliz, como dedicarse a algo propio, ya sea un negocio pequeño, un negocio grande, próspero o no, pero siento que esas cosas también hacen que uno se valore más a sí mismo y uno valore los conocimientos que tiene. Y él siempre me recalca y me dice como, si dado el caso el día de mañana tenemos un negocio propio, yo sé que a ti la universidad te va a servir y tú eres la que va a llevar muchas cosas adelante gracias a la universidad, me dijo, porque la verdad es que ya era como lo último que habíamos como pensado, como sirve la universidad o no sirve la universidad. Y obviamente sí sirve, la verdad. O sea, sirve, sea que estudies desde ciencias sociales a ciencias exactas, ingeniería, medicina, lo que sea, igual te va a servir. En la vida te va a servir. Y aparte que la universidad también es una experiencia no solamente académica, sino también personal, y pues conoces gente que también te va a llenar mucho en la vida. O sea, haces unas amistades. Yo todavía tengo amistades de la universidad. Tengo experiencias que no hubiese vivido si no hubiese ido a la universidad. Entonces, como que yo sí siento que igual muchas personas hoy en día piensan como no estudiar, ¿no? Pero sí es importante, o sea, la universidad, sea que ejerzas o no lo que estudiaste, pase lo que pase, igual sí es importante vivir esa etapa, sea que estés joven o sea que estés viejo. Sí. No, es importante, como siempre, recordar que nunca es tarde, ¿no? O sea, si tú el día de mañana tienes ganas de estudiar otra cosa o de hacer otra cosa, y cuando hablo de estudiar o de educarse, no necesariamente hablo en el ámbito de la universidad, uno se puede formar en cualquier modo, sobre todo hoy en día, ¿no? Pero
yo siento que para que como tú puedas tener una experiencia significativa con el aprendizaje y que puedas encontrar algo que realmente sientas una vocación, tienes que experimentarlo. Entonces es como a medida que uno va abriendo más opciones y se va conociendo y va pasando el tiempo. Por eso que hoy quizás la decisión que yo tomaría sería diferente a la que tomé en aquel momento, y siento que así pasa en la vida de todas las Siempre, personas. sí. Es porque a medida que pasa el tiempo, pues uno se conoce más, uno se da la oportunidad de experimentar cosas que antes. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo antes me definía y decía, yo soy una persona 100% racional, o sea, yo tengo que estudiar algo que como que sea así, que sea racional. muy Yo, objetivo. arte, creatividad, yo no tengo nada, Okay. literalmente, no tengo nada. Y cuando simplemente tuve que dejar de ser lo que yo era profesionalmente, fue cuando pude como decir, bueno, quizás puedo probar, no sé, si me gusta pintar o no sé, hacer ciertas cosas, y me doy cuenta que realmente sí soy muy Tienes creativa. el talento también. Sí, soy muy creativa. Cosa que quizás si no me hubiera dado nunca la oportunidad no lo sabría hasta el día de hoy. Sí, es cierto. Y siento como que hay muchísimas cosas en las que todos somos buenos y que no lo sabemos, solamente por no darnos la oportunidad. El miedo. Sí, el miedo exacto. es lo peor, o sea, sobre todo el miedo a como a fracasar. No, el miedo a tomar riesgos es increíble lo que lo puede llegar a manipular a uno mentalmente. Pero igual yo creo que tanto a ti como a mí nos sirvió la experiencia. Obviamente tú, como habíamos hablado en el episodio anterior, de haber migrado, y eso, ese yo creo que es uno de los miedos que uno más grandes que uno puede superar. Ujú. Y sé que nos ha servido también, o sea, Sí. haber migrado acá y todo nos ha servido también para poder arriesgarnos más. Sí. Y es seguro más adelante podríamos decir que podemos ir a la universidad acá en Italia, no sé, Sí. o en otro país, no sé, 100%. pero puede que se dé, no sé. Pero bueno, nada, yo creo que eso es como básicamente lo que queríamos hablar hoy. Sí, pues obviamente como siempre hablamos desde nuestra experiencia, de lo como nos fue a nosotros. Cada uno tendrá su experiencia y pues nos contará luego. Pero realmente lo importante es siempre como educarse y nutrirse. Yo siento que todas las cosas luego, cuando uno está preparado y llega la oportunidad, puedes aprovecharlo. Pero si no estás preparado, pues simplemente quizás no puedes tomarla, aunque quieras tomarla. Sí. Entonces, nada. Sí, no, y ser autodidacta también te sirve muchísimo en el día de hoy. El internet, o sea, gracias al internet te puedes educar tú mismo desde tu casa también, y eso también te va a servir. También aprender un oficio puede servirte demasiado, o sea, ser carpintero, no sé, hay tantos oficios que te pueden servir para la vida. Y bueno, nada, espero les haya gustado mis pedagogos reeducativos. ¡Chao!